Muy buenas tardes, querido público televidente. Bienvenidos a una vez más a su programa Noti Urbano. Soy Luica Peguero y les voy a dar una introducción sobre la aparición de la civilización griega. La civilización griega tuvo sus antecedentes directos con las culturas micénica y minoica, establecidas respectivamente en la isla del Peloponeso y en Grecia. De este modo se sabe que Grecia tuvo lazos directos al menos con las culturas micénica y egipcia. La cultura griega tiene sus orígenes en la civilización cretense, cuyos principios se remontan al tercer milenio a.C. Los cretenses fueron los primeros en navegar el mar Mediterráneo y llegaron a tener una flota muy poderosa. Comercializaron con los pueblos de las actuales tierras de Italia y España. Aquí tenemos una imagen donde marca el inicio de la civilización. La cultura minoica más la cultura micénica da la civilización griega. Tenemos una línea de tiempo sobre las principales culturas que se dieron a lugar en esta época, pero les voy a exponer un poco más sobre las dos primeras culturas. La cultura minoica fue la primera cultura de Europa de la edad del cobre y del bronce, aparecida en la isla de Creta y establecida en un periodo desde el año 3000 al 1450 a.C. Se acostumbra a usar sinónimos de cultura minoica como cultura prelénica, cultura egia y cultura cretense. Se dice que la cultura minoica fue el primer eslabón de la cadena europea. Aproximadamente donde se desarrolla esta cultura, nombre tomado por el legendario rey Minos, minoica, que se asocia a una leyenda llamada el laberinto y el Minotauro. El arqueólogo británico Arthur Evans, que descubrió y excavó el famoso Palacio de Knossos, asignó a cada estrato de este palacio, basado en un análisis comparativo de unas cerámicas y unos elementos que él encontró dentro de él, y a partir de esto hizo un análisis cronológico de tres grandes periodos. Tenemos el primer periodo comprendido entre el año 3400 y el 2100, llamado Minoico Antiguo. Tenemos el Minoico Medio entre el año 2100 y 1580 a.C. Y por último tenemos el Minoico Tardío entre el año 1580 y 1200 a.C. Comencemos con el Minoico Antiguo o prepalacial. Esta fase de la historia en la cual se ve un crecimiento de la isla de Creta, con los países próximos al oriente y Egipto comercializaron diversos productos, pero el más importante fue el estaño porque era inexistente en la isla. Durante esta civilización se destacó por tener una organización comunal, un culto a la diosa de la fertilidad y una orfebrería muy avanzada. Los asentamientos prepalaciales fueron muy pocos conocidos, pero sí tenemos constancia de que las casas fueron hechas de adobe y piedra. Aquí tenemos imágenes sobre la orfebrería avanzada que realizaban en la edad del Minoico Antiguo, y tenemos más adelante una foto de la diosa madre, la cual era la diosa de la fertilidad. Continuamos con el periodo del Minoico Medio o protopalacial. Las tres principales características de este periodo son la construcción de palacios, el desarrollo de la cerámica de Camares y la aparición de la escritura. El gran auge del comercio marítimo desembocó en la fundación de ciudades y la construcción de palacios. Los palacios minoicos fueron los únicos conocidos durante la excavación de esta isla, que fueron monumentos que se dedicaban a las tareas administrativas de la isla, cuyos pisos estaban ubicados en una nave central y se comunicaban mediante escaleras. Las fachadas eran construidas con piedras porosas y tenían entradas monumentales. El palacio más famoso durante esta época fue el Palacio de Festus. Aquí tenemos una imagen de la cerámica de Camares. Este tipo de cerámica la construían
con figuras geométricas y abstractas y con figuras del mar, principalmente el pulpo. Usaban delfines, entre otras cosas. En esta otra imagen tenemos la piedra, o sea, las primeras tablillas y la escritura que eran realizadas con piedras o escritas en piedras. Aquí tenemos el Palacio de Festus, que fue un palacio construido entre el año 2000 al 1700 a.C. Este fue destruido por un fuego, pero más adelante se hicieron cambios parciales y se construyó otro palacio encima de las ruinas de este. Tenemos el minoico neopalacial o el de los segundos palacios. A esta fase entre el 1700 y el 1350 a.C., situada entre el fin del minoico y las últimas fases del minoico tardío, en la cual pertenecen exclusivamente todas las estructuras del Palacio de Knossos. Este palacio que fue sacado a la luz mediante el arqueólogo británico Arthur Evans. En este palacio también se fundaron nuevas ciudades y se construyeron palacios más majestuosos que los antiguos. El Palacio de Knossos, que fue el más famoso durante esta época, o uno de los mejores conocidos, este fue construido en el año 2000 a.C. y fue destruido por un terremoto hacia el año 1700 a.C. También se hicieron otras modificaciones parciales y luego fueron tomados por los dorios y los romanos para hacer otro nuevo palacio más adelante. Tiene alrededor de 1.300 habitaciones y su propio sistema de abastecimiento de agua, y queda a unos 6 kilómetros de la costa de la isla. Por último, tenemos la civilización micénica. Tenemos una imagen de la antigua ciudad de Micenas. La civilización micénica es una civilización prehelénica del Eladio reciente, quiere decir el final de la Edad del Bronce. Obtiene su nombre porque fue en la villa de Micenas donde se encontraron los primeros restos de esta civilización. Esta fue la civilización de la guerra de Troya y de los primeros héroes griegos. Tenemos una de las guerras que marcó este periodo, que fue la guerra de Troya entre el año 1194 y 1184 a.C. El origen de este conflicto provenía por el odio de los griegos a los aqueos, como los llama Homero en su obra, porque toda esta guerra, Homero hizo una poesía que se llama La Odisea, donde él resumió o hizo toda la historia sobre esta obra, sobre esta guerra. La causa principal sobre esta guerra fue un rapto del príncipe París hacia la esposa del rey espartano, Helena. Ahora vamos a pasar al otro set de noticias con nuestra compañera India Martínez. Muy buenas tardes, India Martínez. Linesa Segura. En otro ámbito vamos a pasar a ver las aportaciones de los griegos. Estos hicieron inmensas aportaciones en cuanto al ámbito histórico de la urbanización, pero esta la vamos a ver atendiendo a su orden cronológico en cuanto a la historia y no a su importancia relativa. La primera actividad que surgió fue la colonización. En estas, ellos colonizaron costas de Asia Menor, también colonizaron Cilicia, el sur de Italia, el sur de Francia, colonizaron el noreste de España, entre otras. En los años 750 a.C. aproximadamente y un poco más de 200 años, las ciudades-estados griegas se vieron envueltas en proceso de control de crecimiento. ¿Pero qué hizo que eso cesara? Bueno, la emigración, el envío de estos emigrantes a colonizar nuevas tierras, a fundar nuevas partes en el Mediterráneo. Dentro de los motivos que llevaron a los griegos a esta expansión, los historiadores señalan la escasez de tierras fértiles, a la que se le sumó el aumento de la población, deseando emigrar entonces hacia nuevos horizontes para así encontrar nuevas tierras de cultivo. También el sistema hereditario fue uno de los motivos para los helenos. Este aseguraba
que el primogénito de una familia aristocrática debía ser el heredero de todas las tierras, excluyendo así al resto de los hijos de esta propiedad. Tampoco faltaron los que querían emigrar, impulsados por la derrota en las luchas políticas existentes en los genos, o por su espíritu de aventura, o también por el deseo de explorar nuevas tierras alrededor del mar Mediterráneo. Por otra parte, vemos que sus características se encuentran que al principio la colonización fue obra de un grupo de personas, pero ya más tarde esta se convirtió en una empresa de la polis, y todo aquel que marchaba para colonizar una nueva ciudad pues se dirigía al oráculo. ¿Para qué? Bueno, para hablar con los dioses, recibir las bendiciones de estos. Ya luego estos se iban a la colonización, pero ya con el fuego sagrado de la ciudad. Entonces, llegando ya al territorio colonizado, pues estos infundían ahí la nueva ciudad. Esta ciudad permanecía en constante relación en cuanto al comercio, a las mercancías con la ciudad de origen. No importa que éstas continuaban siendo políticamente independientes. Aún así, siendo políticamente independientes, éstas permanecían con las costumbres griegas, permaneciendo así con su religión, con su lenguaje, con su cultura y más bien la cultura helena. La colonización produjo una serie de transformaciones o consecuencias. Grecia tenía nuevos territorios y también nuevos mercados que abastecer, por tanto tuvo que ampliar su producción generando un desarrollo en su economía, sus cultivos y sus artesanías. Al ampliarse el incremento de la vid y el olivo, también se produjo más vino y más aceite. Estos fueron exportados para todas las colonias. La volumétrica importancia del comercio produjo que se creara la moneda, un sistema de peso y de medida también. Socialmente hablando, apareció un nuevo sector. Este sector se llamaba los nuevos ricos, los cuales eran comerciantes y dueños de talleres de artesanía que se enriquecieron gracias al desarrollo del comercio. Para otros sectores, este proceso fue negativo, como para el sector de los artesanos. ¿Por qué? Porque estos competían con la mano de obra esclava gratis, la cual era muy abundante fruto a la conquista. La situación que sucedía con los pequeños propietarios se caracterizaba por su producción. Es decir, algunos tenían el capital para cambiar su cultivo de trigo por el de la vid y el olivo requeridos, ya que el trigo producido en esas colonias era muy barato. Por el contrario, los que no tenían ese capital para emplearlo en esa transformación terminaron siendo esclavos o algunos endeudados. Como acabamos de ver, la colonización no tuvo el mismo valor positivo en todo el aspecto social, o en todo pueblo social, en todos los sectores sociales que estaban en la época. Los que fueron beneficiados, más bien los nuevos ricos, como acaba de decir mi compañera, estos exigían y demandaban al gobierno que les diera un chance, vamos a decirlo en buen dominicano, que les diera parte de él. También los pobres y los campesinos y propietarios también exigían al gobierno. Estos exigían el pago de sus deudas, exigían una mayor superficie de cultivo y por lo cual exigían la abolición de la esclavitud. Futuros tiempos de prosperidad, futuros tiempos de cambios sociales fue lo que se vivió en esa época. También la importancia de esa época no fue apreciada hacia intervalos de los siglos siguientes, gracias a un movimiento, vamos a decirlo así, un movimiento revolucionario, gracias a este periodista, Ebenezer Howard. Ebenezer no fue más que un periodista que tuvo una visión revolucionaria. Gracias a que él estudió fuera, cuando volvió a Londres, vio el desorden urbanístico que existía en esa época y como buena imaginación de él, buen movimiento, buen pensamiento que tuvo, pues pensó en este movimiento de la ciudad jardín, que esto lo que hacía era que ubicaba todas las casas en un alrededor, en un eje. Vamos a ver si nos entendemos. Entonces, los griegos se vieron forzados a seguir este proceso porque indica Wycherley que esta era una raza muy productiva, una raza que se engrandecía mucho, pero la ciudad o la naturaleza de la ciudad les imponía un límite de población. Además, aunque probablemente con una incidencia secundaria, comparada con las presiones debidas al crecimiento, los griegos desarrollaron rápidamente contactos comerciales con las colonias establecidas al efecto, a lo largo y a lo ancho de prácticamente todo el Mediterráneo. Estos
se seguían por el ejemplo de los fenicios que todos conocemos, que también realizaron un comercio considerable en el área. En 734 a.C., los corintios fundaron Siracusa en Cilicia, Marsella, cuyo origen data también de esta primera fase de expansión colonial griega. Es del siglo VII a.C. y el emplazamiento de la antigua ágora greco-fenicia siguió siendo el posterior foco romano e incluso fue la plaza de mercado de la época medieval. Nápoles y Pompeya son otros ejemplos de fundaciones griegas tempranas. Mileto, que más tarde se convertiría en el símbolo del planeamiento unido al nombre de Hipódamo, fue el punto de partida para una colonización gigantesca, desde donde se originaron más de 60 colonias. Cada una de estas colonias eran una ciudad-estado. Estaban organizadas según su modelo social y la economía de la metrópolis. Al contrario de los modelos de crecimiento orgánicos generalmente incontrolables de la metrópoli. La mayoría de las colonias estaban desarrolladas según directrices planificadas. Pues como acabamos de ver, la colonización fue la primera actividad en cuanto a las aportaciones griegas. Ya luego, o más o menos coetánea a esta, fue la evolución de los dos focos más importantes de esta época y de la antigua Grecia, por bien. Bueno, el primer foco más importante fue la Acrópolis. La Acrópolis, denominada como Ciudad Alta. Esta se encontraba ubicada en una parte muy céntrica, en una parte en la cual se podía controlar cada rincón de la ciudad. También esta se alzaba a unos 156 metros sobre el nivel del mar y podía desde allí visualizarse toda la ciudad. A pesar de que con el paso de los siglos la Acrópolis ha sido saqueada y destrozada en diversas ocasiones, tras la declaración de la independencia, sus restos fueron restaurados y tras una visita a la misma se puede contemplar los restos de ella y también con una buena dosis de imaginación que cada uno de nosotros tenemos, podemos transportarnos hacia el máximo, los máximos días de esplendor de la antigua Grecia. Por otra parte, déjame yo decir, que me faltaba decir algo leer. Por otra parte, caballeros, no. Ya de nuevo. Por otra parte, damas y caballeros, también la Acrópolis servía como un refugio cuando la ciudad era saqueada por los ladrones en ese momento, ya que en la Acrópolis se encontraban los edificios más importantes, o sea, no se perdían restos de la ciudad. Entonces, estos se refugiaban allí y salían ya cuando todo había acabado. Y el ágora, que era el centro neurálgico de la ciudad, es decir, su corazón viviente, siguió siendo esencialmente un todo unitario, o al menos se resistió fuertemente a la división. Era el lugar de reunión de todos los ciudadanos y no adoptaba vida ocasionalmente, sino que era el escenario perfecto para la vida política, los negocios y la vida social. En las ciudades planificadas, el ágora se situaba lo más cerca posible al centro, o junto al puerto. En las ciudades no planificadas, el ágora se encontraba entre la puerta principal de la ciudad y la entrada a la Acrópolis. Y por último, en cuanto a los aportes griegos, tenemos el uso o los aportes que hicieron los urbanistas griegos de la retícula desde principios de los siglos V a.C. Es una base de un método sistemático organizado, los que ellos utilizaron en cuanto a las ciudades. El periodo griego es también notable por los claros contrastes que estos revelan en las dos corrientes de desarrollo urbano. ¿Cuáles dos? Pues la forma urbana como resultado del planteamiento, bien como ciudades nuevas o barrios ciudadanos reestructurados, y también el modelo debido al crecimiento urbano orgánico del que la ciudad de Atenas es como mucho el ejemplo más sobresaliente. Basándonos en los componentes urbanos, los elementos básicos del plano típico de la ciudad griega comprenden la Acrópolis, la muralla que rodea la ciudad, una o más áreas destinadas a fines recreativos y culturales. Basándonos en los componentes urbanos, los elementos básicos del plano típico de la ciudad griega comprenden la Acrópolis, la muralla que rodea la ciudad, barrios residenciales, una o más áreas destinadas a fines recreativos y culturales, un recinto religioso, el puerto y los muelles. La estructura urbana ha estado condicionada por la creación de las colonias griegas urbanas, y no basándose solamente en el aspecto urbano, sino también en el aspecto artístico, político, cultural y filosófico. No todas las ciudades
estaban fortificadas. Dos de las razones por las cuales las murallas de las ciudades griegas resultan ser más flexibles son el equilibrio de la población en las zonas rurales y urbanas de las ciudades-estado y también la política de limitar la población solamente mediante el uso de nuevas fundaciones. Por otro lado, en cuanto a la economía de las ciudades-estado griegas, tenemos que estas se basaban mediante la mano de obra esclavo. Esto permitió a los ciudadanos disponer de mucho tiempo libre, que podían emplear en discusiones intelectuales o actividades colectivas. Bueno, para cubrir estas últimas, estos empezaron a desarrollar tipos de edificios especializados en estas recreaciones, como lo son el teatro, el gimnasio, el estadio, que se consideraban esenciales en toda la ciudad. Basándonos refiriéndonos al periodo minoico, encontramos el Palacio de Knossos, el cual es un laberinto que cuenta con muchísimos y variados espacios, tanto abiertos como cerrados, como ninguna otra edificación en Grecia. Con el tiempo se fue expandiendo, dándole un mayor carácter urbano, y no tenían ningún tipo de edificación. En cuanto al periodo micénico, que fue entre los 1500 y 1100 años antes de Cristo, se originó en Asia Menor. El núcleo inicial de Micenas era la Acrópolis. Con su palacio, en el exterior habían varios barrios, los cuales formaban un solo conjunto. Se trata del sector popular, construido con piedras, techo de zacate y arcilla. Por otro lado, en cuanto al periodo clásico, situado entre los años 510 y 338, inscritas estas tierras en 1800 metros, los edificios eran de carácter monumental, situados todos en el perímetro de la Acrópolis y los del Ágora en el centro. Las casas atenienses eran de ladrillo y tenían una serie de habitaciones alrededor de un patio, en el cual todos los ciudadanos pasaban muchísimo tiempo. Los pisos eran de grava y de yeso, y no tenían ventanas, excepto algunas edificaciones en la segunda planta. Por último, vemos a Mileto, que esta fue la ciudad más importante de Grecia. Luego de la invasión persa, los exiliados regresan y construyen Mileto, lo que marca un hito en la urbanización helínica. Debido a esto, la trama vial y la fachada de los edificios y residencias se orientan hacia el sur. Las calles se cruzan en un ángulo recto. Soy Madeline Hernández García y estaré hablando a continuación de lo que es el urbanismo sistemático. Antes que nada tenemos que saber que el urbanismo sistemático es un conjunto de sistemas interrelacionados. Dentro del urbanismo sistemático, cabe destacar que la ciudad de Mileto se encuentra ubicada frente a la ciudad de Priene, la cual era el pueblo pequeño que se encontraban en la ciudad de Jonia. Aquí podemos ver claramente un pequeño plano general de lo que es el plano general de Mileto, donde se señala la parte A. Ahí se encuentra el asentamiento fortificado. Luego está en la zona B, que ahí está el puerto principal. También en la parte C se encuentra el complejo de Ágora. Y aquí en esta parte D está lo que es el teatro de ocio, lo que le llamaban lugar de ocio, donde se practicaban y se realizaban todas las actividades culturales. Mileto. Mileto en épocas romanas, durante el siglo I después de Cristo, llegó a tener una población de 80.000 y 100.000 habitantes. Al contrario de la ciudad de Priene, que tenía una población de 400 casas, lo que daba un total de 4.000 habitantes. Mileto se encuentra en primer lugar porque su reconstrucción antecede a más de un siglo. Por otra parte, Mileto es el que está en primer lugar porque fue en el que se presentaron métodos sistemáticos de planeamiento urbano. Mileto jugó un papel importante en el poder comercial y militar en el siglo X y VI antes de Cristo. Después, esa época, se fundaron grandes colonias, circunstancias que finalmente la situó a las confederaciones de ciudades-estado, pero a principios del siglo V, Jonia fue invadida por los persas en el 494 años antes de Cristo. Mileto fue saqueada, tomada y destruida. Puede afirmarse con toda seguridad que la ciudad vieja fue resultado de siglos de crecimiento orgánico fortuitos. Al reconstruir Mileto en 494 años antes de Cristo, aprovechó la oportunidad para proyectar una ciudad nueva, moderna, diferente a la de los atenienses, quienes también acababan de enfrentarse a la destrucción de la ciudad.
El plan para la reconstrucción de estas ciudades fue elaborada por un arquitecto milesio, cuya intervención urbanística se ha convertido en uno de los mitos más importantes de la historia del urbanismo. Tradicionalmente se cuenta que Hipódamo ha sido venerado el padre del urbanismo, a pesar de que toda la historia del urbanismo, Hipódamo sigue siendo un misterio sobre el cual existe escasa información. El propio Aristóteles ha contribuido a la creación con su observación de que era hijo de Eurifono, el mismo que inventó el arte de urbanizar las ciudades y que también realizó el trazado de Pireo. Cabe destacar que la construcción del puerto constituyó el primer proyecto arquitectónico del nuevo ágora. Aparte de dotar a la ciudad buenos muelles, proporcionó también instalaciones adecuadas para los comerciantes cuando renació la prosperidad mercantil de Mileto. La zona del puerto fue la que naturalmente se desarrolló en primer lugar. Los arquitectos que fueron llegando a la obra mantuvieron su unidad en el plano general de las calles. Debió ser un laberinto de blancas paredes, puesto que todas las casas griegas estaban rodeadas por un muro con rasgos ornamentales e insensible a un emplazamiento de espectacular belleza. También aquí podemos hablar un poco de lo que es la ciudad de Priene. Priene es una ciudad que se encuentra al otro lado del valle del río Meandro, a 350. En ese tiempo era la fecha de 350 años antes de Cristo. La ciudad se emplazaba sobre 4 amplias terrazas que permitían escalonar el desnivel de casi 100 metros existentes entre la Acrópolis y el estadio y el gimnasio. El ágora se encontraba en el centro de la ciudad, como podrán ver y darse cuenta en la imagen. Ocupaba una superficie de 2 manzanas enteras y parte de otra a ambos lados de la calle principal. Aquí podemos ver una amplia imagen de lo que era la reconstrucción de la ciudad de Priene, lo cual fue un claro ejemplo de la forma de una pequeña ciudad griega de la época. Por otro ámbito, les vamos a hablar del crecimiento orgánico en Atenas. Yo soy Ken Marie Romero y mi compañera es Maciel Castillo. Entonces, como saben, los griegos vivían en ciudades independientes entre sí. En las ciudades antiguas, los barrios crecían de forma desordenada, de modo que las casas en las calles se distribuían de manera irregular como en Atenas. También, como saben, en la época helenística las ciudades tenían un trazado rectangular u octogonal. Según su función, las ciudades tenían 3 zonas: sagrada en la parte alta de la ciudad, la Acrópolis, pública por el comercio, el teatro y la política, que estas son denominadas ágoras, y las zonas privadas, que son zonas residenciales para viviendas. Atenas es un claro ejemplo de una ciudad no planeada. A pesar de que fue devastada por la guerra de los persas, los atenienses prefirieron restituir la ciudad de una forma antigua, restableciendo los escombros encima de lo que ya estaba construido. Entonces aquí tenemos un plano de Atenas del siglo V a.C. que muestra las principales zonas de la ciudad. Tenemos el Acrópolis, el Ágora, el Nix, la muralla larga que llega hasta el Pirineo y el Olimpeión. La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de la Acrópolis griega. La Acrópolis, literalmente, la ciudad alta, y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas, con una doble función, tanto defensiva como deben de ser los principales lugares de culto. Esto quiere decir que siendo los principales lugares de culto, ahí manifestaban sus actividades religiosas. La de Atenas está situada sobre una cima, sobre el nivel del mar, 156 metros. También se conoce como una cecropia, en honor del legendario hombre serpiente, Cécrope, el primer rey ateniense. La Acrópolis de Atenas, la entrada de esta está realizada por una gran puerta llamada Los Propilios. A su lado derecho y frontal se encuentra el templo de Atenas Nike, una gran estatua de bronce de Atenea, realizada por Fídias, se encontraba originalmente en el centro. Entonces aquí tenemos una imagen de los propileos. Los propileos eran la gran entrada de la Acrópolis de Atenas. Estos fueron construidos a partir del año 437
a.C. por el arquitecto Mnésicles en un terreno accidentado y sobre las ruinas de los propileos arcaicos que fueron destruidos en el año 480 a.C. por el incendio ocasionado por los persas. Las 6 columnas de la entrada son dóricas, igual que las 6 columnas de la parte trasera de esta fachada. En el interior tiene un muro de 5 puertas que lo divide en 2 partes. La occidental, que es la parte más grande, que tiene 2 hileras de 3 columnas jónicas que forman 3 naves. Ahora yo les voy a hablar de los que son las pinacotecas. Estas son construcciones que están prácticamente basadas en guardar pinturas de estas épocas, entre las que aún el tiempo no ha borrado, se ve a Diomedes quitando a Ahora yo les voy a hablar de los que son las pinacotecas. A la izquierda de los propilios hay un edificio con pinturas, entre las que el tiempo aún no ha borrado, se ve a Diomedes quitando a Filoctetes su arco con Lemos y a Ulises robando a Ateneas de Lión. Allí en las pinturas está Orestes dando muerte a Egipto y Pilades a los hijos de Nauplia que habían venido en su ayuda. Policena está cerca de la tumba de Aquiles antes de ser degollada. Homero omitió esta escena por correr. Aquí tenemos entonces lo que es el templo de Atenea Nike. Este se encuentra en el lado sur de los propilios. Esta construcción fue encargada por el arquitecto Calícrates, datada en el año 421 y el 410 a.C. Este monumento, emplazado en la entrada de la Acrópolis, quería simbolizar que una vez sin alas, la diosa no se movería de Atenas. El naos consta de una planta casi cuadrada, con el pronaos de 4 columnas y 4 más en el opistodamos, todas de orden jónico. El friso, que recorre todo el templo, tuvo una decoración alusiva a las guerras módicas, con los frontones dedicados a la diosa de Atenas. En el parapeto del bastión se añadió en el año 410 a.C. una decoración con grandes relieves, donde se aprecia la escuela de Fidias, por ejemplo, en los pliegues de la ropa, que se adapta al cuerpo de las representaciones de las victorias, las cuales están representadas con gestos cotidianos como desatándose una sandalia o subiendo a un carruaje. Ahora yo les voy a hablar de lo que es el Partenón. El interior estaba dividido en 2 salas independientes, con la entrada por cada fachada opuesta del edificio. La sala oriental era la más grande, dividida por columnas dóricas en 3 naves, y eran donde se encontraba la escultura de Atenea Fidias. La fachada principal estaba orientada hacia el oriente, el punto donde sale el sol. Como es habitual en todas las construcciones religiosas de la antigüedad. Constaba de 8 columnas en sus 2 fachadas principales y 17 en los laterales que rodeaban todo el templo, dejando un pasillo o desambulatorio que permitiría a la población bordear completamente el palacio durante sus celebraciones religiosas. Es un templo de orden dórico que fue proyectado con ligeras correcciones con la finalidad de contrarrestar los efectos óptimos de la perspectiva. Es decir, todas las líneas aparentemente rectas en realidad se esculpieron ligeramente curvas para obtener más armonía. Efecto que se descubrió por el arquitecto inglés. No puedo decir los errores. Es un templo de orden dórico que fue proyectado con ligeras correcciones con la Es un templo de orden dórico que fue proyectado con ligeras correcciones con la finalidad de contrarrestar los efectos óptimos de las perspectivas. Es decir, todas las líneas aparentemente rectas en realidad
se esculpieron ligeramente curvas para obtener más armonía, efecto que fue descubierto por el arquitecto inglés Penrose en el año 1847. Aquí tenemos entonces lo que es el Erecteion. Su construcción se inició en el año 421 a.C. durante la tregua de la paz de Nicias en la guerra del Peloponeso, reemplazando el antiguo templo arcaico de Atenea que había sido destruido por los persas durante las guerras módicas. Está formado por un edificio central con planta irregular adecuado al desnivel de terreno que comprende dos partes sin comunicación entre ellas. Al este, un santuario dedicado a Atenea de tipo hexástilo con unas columnas de orden jónico, y al oeste está formado por dos capillas con doble culto, una a Erecteo y Poseidón y la otra a Esfesto y Butes. El Erecteion mostraba un friso que recorría los dos lados del edificio, formado por figuras de mármol montadas sobre lápidas de piedras calcáreas negras de la ciudad de Leusis. Y por último, yo les voy a hablar de las casas de las Aréforas. El Arefión es un edificio identificado en el año 1920 por el arquitecto alemán Doelfer, situado en la parte norte de la Acrópolis de Atenas. El edificio tenía una planta cuadrada de 12 metros de lado y consistía en una sala única de 8.50 por 4.50 metros, con un pórtico de 4 metros de longitud, 3 patios con una sala posterior mediante una escalera que conectaba con el templo de Afrodita. En la parte baja de la roca de la Acrópolis, después de unos pasos subterráneos. A continuación les voy a pasar con mi compañero Braulio. Muy buenas tardes, mi nombre es Braulio Valdés y les estaré hablando sobre el urbanismo griego. El planeamiento sistemático de las ciudades griegas, pese a la regularidad y a las normas formales que existían entre sus edificios, nunca fue resultado de unas normativas urbanísticas. O sea, que no existió ningún corpus teórico. En la época helenística, muchas de estas ciudades griegas adoptaron el plano hipodámico u ortogonal con la finalidad de racionalizar sus espacios urbanos. O sea, este plano consiste en una cuadrícula que es organizada por el diseño de las calles con ángulos rectos, creando así formas cuadriculadas. Los modelos más antiguos de las ciudades griegas fueron trazadas por Hipodamos de Mileto, llamado por esto el trazado hipodámico, un trazado que ha perdurado desde la época helenística y romana hasta nuestros días. A continuación le presentaré 3 ejemplos del urbanismo griego. Entre estos ejemplos se encuentra la ciudad de Silenunte. Es una antigua ciudad griega al sur de la isla de Sicilia, fundada en el año 630 a.C. por miembros de una tribu local. Esta ciudad se encuentra ubicada sobre 2 colinas bastante llanas y la cima original se convirtió en una acrópolis de unas 3 hectáreas de la aproximada 9 que ocupaba este asentamiento, formando un recinto religioso extremadamente importante de varios ejemplos de la arquitectura religiosa griega. Se estima que la superficie total de esta ciudad ascendía a las 28 hectáreas y fue poblada, y su población ascendía a más de 30.000 habitantes sin contabilizar a los esclavos. Otra de estas ciudades es Duraderopos. Se cree que Duraderopos fue fundada hacia 200 años antes de Cristo como una de las ciudades fortificadas que protegían los vados del Éufrates y las rutas comerciales. Esta ciudad se pobló con soldados griegos alrededor de 100 años antes de Cristo y quedó integrada en el Imperio Parto. Otra de estas ciudades es el Olinto. Esta estaba situada en la zona septentrional del Egeo, construida principalmente sobre 2 elevaciones de llanura fértil, y se dice que esta fue destruida durante la invasión persa y luego esta fue nuevamente urbanizada
convirtiéndose el Olinto en una de las varias colonias cálcidas, y esta se volvió el centro dominante de estas. Gracias.